Gracias, Fabián. Vamos a otra cosa y a una entrevista. Además, los resultados electorales del domingo pasado abrieron un intenso debate por la irrupción de nuevas fuerzas políticas y por la derrota de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Distintas voces en la UDI, en RN y también en Evópoli están planteando la necesidad de evaluar una fusión o una reformulación de estos partidos. Vamos a abordar este tema. Estamos para esto junto al expresidente de la UDI, ex senador y una figura además de ese partido, Pablo Longueira, que nos acompaña aquí en el estudio. Pablo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, hay varios temas, así que partamos hablando de la campaña presidencial. Usted ha dado varias entrevistas durante esta semana. Fue bien crítico con el comando de Evelyn Matei. Dijo que no había comando, que faltó coherencia. Ayer Juan Sutil, en una entrevista, que era el jefe del comando de Evelyn Matei, uno de los jefes, fue bien crítico con usted. ¿Se equivocó en el diagnóstico o sigue sosteniendo? ¿Fue crítico conmigo? Es que sí, no la he leído todavía. Que no compartía lo que usted dice. Tiene otra mirada sobre el tema. Yo creo que hay que separar en esa campaña cuando ingresó Juan. No he leído todavía la entrevista porque tenía unos días de loco, pero creo que fue una campaña que desde el comienzo hicieron mal las cosas. Creo que cuando ingresa Juan, de alguna forma se ordena algo, pero en la campaña cuando tú vienes en una caída, si no eres capaz de generar un hecho potente que quiebre esa caída, es muy difícil revertirlo. Y creo que eso es una sensación instalada. Yo con mucha tranquilidad puedo decir que fui a hablar con ella a comienzo de marzo, le planteé todas mis preocupaciones, inquietudes, lamentablemente se cumplieron todas durante estos meses. ¿Y por qué no lo escucharon a usted si antes era una voz tan apetecida ahí en la derecha? Porque cada vez me escuchan menos. ¿Ah? pero sí colaboro, no lo sé. O sea, tengo claro las razones por las cuales no se hizo. ¿Ah? Porque no hay conducción, no hay liderazgo, no existe coalición. Porque una coalición que no hace primaria es porque no existe, ¿ya? Entonces, está bien, yo entiendo las coaliciones como una estructura política que funciona, que toma decisiones colectivamente, los partidos están bajo un paraguas y hay orden, conducción, un trabajo conjunto. Yo eso no lo vi nunca, independiente que puedan tener una sigla común que no tiene nada que ver con una coalición. Ahora, ya vamos a hablar del futuro y si se tiene que reconfigurar la derecha o no, pero en concreto, ¿cuáles fueron esos errores? Usted dice que la campaña venía mal. Me tocó entrevistar hace poquito a Carlos Larraín, de RN, y él decía que Evelyn Matei era una mala candidata. Mire, yo creo que el mayor error lo cometieron en no hacer primaria. Independiente de un error previo, en el sentido que también lo analicé oportunamente, porque bueno... todos me llaman, me consultan, me piden mi opinión. Está claro que cada vez me hacen menos caso, pero a lo mismo, la doy siempre porque finalmente uno tiene una experiencia y se encuentra que uno puede colaborar dando una opinión. Nunca me ha restado darla. Entonces, al comienzo yo diría, lo primero, lo que no se hizo fue evaluar bien el impacto político que tenía para la derecha llegar al acuerdo de pensiones. Creo que ahí comienza, de alguna forma, y antes de eso... Había quedado claro en las elecciones del año pasado que aquí se debía disputar la hegemonía en el mundo de la derecha y también en el mundo de la izquierda, ¿eh? Pero en el mundo de la derecha particularmente porque la derecha perdió 5 gobernaciones el año pasado por no haber tenido primarias y haber enfrentado el proceso con un candidato a las gobernaciones. De hecho, hubo una sola que ocurrió así, no porque hubo primaria, hubo un candidato y se ganó con el 55% en la primera vuelta. Entonces... ahí no hubo una capacidad, las derechas, de estructurar una estrategia común. Se perdieron 5 gobernaciones. Posteriormente vino el acuerdo de pensiones que catapultó a la ministra en ese minuto. ¿Usted cree que Chile Vamos no debió haber aprobado ese acuerdo? No. Como lo hizo Republicanos, que se opuso. Sí, tú lo que no puedes hacer es aprobar algo en que la mitad de los parlamentarios no están de acuerdo, la candidata planteaba críticas, que estaba, no estaba, que era partidaria o no era partidaria. O sea, tú al final tú puedes tomar la decisión de hacerlo, pero si tú vas a tomar la decisión en un año electoral, tú defiendes el acuerdo que hiciste y ordenas tu sector. Hubo parlamentarios incluso que se fueron de la UDI por ese hecho, ¿te fijas? Johannes Kaiser, no nos olvidemos, antes de ese acuerdo decía que él quería participar en la primaria. Cuando hubo el acuerdo, decidió no hacerlo. Entonces,
tenía efectos políticos, consecuencias políticas que tú tienes que evaluar. Se tienen que decidir dónde se decían. Nadie sabía dónde se decían. Entonces un conjunto parlamentario aparentemente avanzaban en este acuerdo contra la voluntad incluso de la propia candidata. Entonces tú al final tú puedes tomar la decisión y decir, mira, es el momento para hacerlo o lo haremos después, perfecto, y las consecuencias políticas. Nada de eso se midió, que tuvo un impacto no menor en nuestro sector, ¿te fijas? Y después se dieron el lujo de no hacer primaria. Entonces, tú tenías un candidato muy exitoso a esa primaria, que era el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Te fijas? ¿Por qué tú le impides a un alcalde que ha servido a su comuna 3 periodos, fue la primera mayoría nacional, él quería participar en una primaria, les dijo hasta el cansancio, mira, si yo no participo, yo no puedo ser parte de un conglomerado que a mí me impide servir a mi país, independiente de sus resultados, ¿te fijas? Entonces, no se hace primaria. Bueno, y de ahí, y después, perdona, recuerden que al final trataron en la última semana al armar una primaria que era un tongo. Entonces, con Chaguán. Claro, Chaguán, no me acuerdo quiénes estaban, ¿te fijas? Entonces, finalmente se cometieron muchos errores, se siguieron cometiendo, porque en general en política, cuando hay esta sensación de triunfo que vive la derecha, no se evalúan los errores, no se evalúan las cosas que tú dejaste de hacer. Y piensa tú que regalaron 2 senaturías. Aquí se regalaron 2 Ahora, senaturías. todo eso puede haber pasado también porque Evelyn Matei en este momento punteaba en todas las encuestas. Claro. O sea, se deben haber sentido con cierto respaldo, ¿no? Como Claro. Evelyn Matei muy instalada. Claro, exactamente. Y ese es el problema que te pasa cuando tú estás... Yo recuerdo cuando tuvimos la primera campaña con Sebastián Piñera, me pidió que estuviera en el comando y yo en la segunda reunión del comando le digo, mira, Sebastián, nosotros esta elección fue con Frey, estaba la Concertación, que era un conglomerado muy exitoso. Le digo yo, esta la vamos a ganar solo por la sensación de triunfo, le digo yo. Entonces quiero que la sensación... Le digo, mira, son 2 puntitos que los chilenos le dan al que está de ganador. Yo creo que vamos a ganar por esto y no se puede perder esto. Por decir esto, que tú a cargo de la sensación de triunfo, me dijo, obviamente. Entonces yo estuve a cargo de la sensación de triunfo y la mantuvo él y ganó por 2 puntos, menos de 2 puntos, ¿te fijas? Entonces cuando tú estás de ganador, tú no puedes decir, mira, no hago nada porque estoy bien. Y eso fue lo que hicieron. Entonces no hicieron primaria, perdieron 3 meses que podrían haberse posesionado frente a la del oficialismo, ¿te fijas? Bueno, entonces al final, no sé lo que dice Juan en su entrevista, pero pareciera que no cometieron errores, pero terminaron quinto. Entonces hay que evaluar las cosas, hay que medir los errores que se han cometido, hay que dejar de cometerlos y ordenarse. Ya. Pablo, bueno, dicho todo eso que ya es diagnóstico sobre la leche derramada, sobre los resultados que están allí, Evelyn Matei llegó en 5º lugar. Miremos hacia el futuro. ¿Puede trabajar en estas 3-4 semanas que quedan Chile Vamos con José Antonio Kast después de todo lo que se dijeron, de todas las pugnas, a pesar de la foto que ha sido muy valorada el día domingo en la noche? Pero eso cohesiona, es un buen fiato, hay buena relación entre las personas que allí están. Son todos ex-UDI. Ya. Los 3 candidatos presidenciales fueron militantes de la UDI. Ya, pero Evelyn Matei no fue muy cariñosa con José Antonio Kast ese día. Hablaba del candidato, el candidato que tenía al lado. No, sí, está bien, sí. Una cosa es repartir cariño, no repartir cariño, pero aquí hay una matriz común. ¿Ah? Ellos fueron militantes cuando yo presidí la UDI, estaban los 3 en el partido. Si tú miras las bancadas de senadores y diputados que ganaron, las bancadas más grandes son puros ex-UDI que están hoy día en distintos partidos. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que esta hegemonía que estaba en disputa en ambos sectores, el oficialismo la resolvió en su primaria. Hicieron primaria, que tuvo un valor enorme porque se unieron. Y esa primaria ya ocurrió hace muchos meses. Como no hubo primaria en el mundo nuestro, la primaria fue la primera vuelta y se convirtió obviamente en la primaria. Entonces, están ahí todavía latentes las expresiones, los perfiles que cada uno marcó, las disputas, pero finalmente... Los bots, el Alzheimer, todas esas cosas que todas se esas cosas, pero finalmente, claro, y te cuesta, pues está más fresco, pero bueno, pasarán los días y yo valoro enormemente, perdóname, yo valoro enormemente porque había un clima con declaraciones propias de la Evelyn, que la foto valía un pito, que el otro que tampoco se sacaba una foto, o sea, ya nadie sabía si esa noche iban democráticamente, como si nosotros, cuando nos ganó Piñera a Lavín,
no hubiéramos ido esa noche la UDI a apoyar a Piñera. ¿Te fijas? O sea, al final hay un mínimo de coherencia democrática, pero creo que se hizo de forma extraordinaria. Le doy mucho valor a ese día y también le doy valor a lo que hemos seguido viendo estos días, porque va a haber unidad. O sea, aquí lo importante es cómo son capaces de conformar una coalición, entendiendo que no tener un nombrecito y ahora nos llamamos, en vez de Chile Vamos, nos llamaremos, y más amplia, ojalá con todo. Yo soy partidario, yo intentaría hacer una gran coalición al estilo como fue la concertación, con secretario ejecutivo, comisión política, una estructura política y ojalá desde el Libertario hasta el Partido de la Gente. O sea, hay que formar un nuevo conglomerado, una nueva mayoría para darle al país gobernanza. ¿Cabe Este ahí es el Partido de la Gente? ¿Cuál es su diagnóstico del Partido de la Gente? Porque ha costado en las encuestas, en los sondeos, en los analistas entender en qué consiste ese partido, que ya tuvo una representación parlamentaria la vez anterior, pero se diluyó, se desordenaron, ahora tienen 14 diputados. ¿Cómo lee usted al Partido de la Gente? De partida, si lo quiere meter en esta gran coalición, ¿usted lo ve como un partido de derecha o más cercano a la derecha? A ver, yo creo que el Partido de la Gente de alguna forma debió haber sido el ciudadano que debiera haber liderado o capturado la UDI. Así lo pienso yo y así se lo he dicho siempre. Nosotros nos volcamos durante 3 décadas al mundo popular chileno en una situación de pobreza completamente distinta al que tiene el país hace ya 40 años. La realidad era completamente distinta y estos 30 años, que han sido obviamente los mejores 30 años, porque trataron de convencernos que incluso que eran los peores 30 años de la historia chilena, se generó un cambio muy profundo en la sociedad chilena, con un crecimiento de nuestra clase media muy grande, ¿ya? Y yo creo que Franco Parisi ha sabido interpretar muy bien un segmento de nuestra clase media, que es un segmento de que todo lo que tiene es fruto de su esfuerzo. Son personas y familias que hoy día tienen ingresos razonables, llamémoslo así, y lo que tienen es fruto de su esfuerzo. No se lo den a los políticos, no se lo den al Estado, no se lo den a nadie. O sea, da la impresión de que son tremendamente críticos de los políticos. Claro, exactamente. Son críticos, porque finalmente los ven pelear, no les solucionan los problemas, porque donde ellos están, han llegado ahí porque son los primeros profesionales de su familia, es gente de esfuerzo, es gente de trabajo, y tienen un buen pasar, por llamarlo así. ¿Ya? Salieron de la pobreza y están en un nivel de ingresos que les permite enfrentar las dificultades propias de la vida de mejor forma que sus padres, pero obviamente tienen muchos problemas. Y ese segmento de nuestra sociedad, creo que quiero rescatar algo que para mí tiene mucho valor. Voy a separar obviamente el estallido social que tuvo mucho ingrediente de narcotráfico, en fin. Pero hubo una marcha en Chile, de 1 millón, no sé si se acuerdan de esa marcha del millón, el 25 de octubre, que fue una marcha muy transversal socialmente, ¿ya? Donde se manifestaron pacíficamente y ahí hubo una señal de los problemas que tenemos que resolver. Y yo creo que todos esos problemas de esa gente que marchó están ahí latentes, no hemos podido resolverlos como país. Entonces, esa gente, esas familias de esfuerzo del país que quieren surgir, progresar, que se le enferma la mamá y la sacan de la lista espera, la llevan al mundo privado, quedan endeudados. Este es el chileno de esfuerzo de nuestro país. Ese yo creo que no está representado por los partidos y creo que Franco lo representó. Entonces, es un mundo que no es mayoritariamente de esfuerzo de derecha, en fin, no vive el Estado, ¿ya? O sea, nadie le ha dado nada. Y creo que Franco Parisi lo ha sabido interpretar muy bien. Entonces, el partido, o sea, ahora yendo al partido, es un partido donde hay distintas opciones políticas, ¿me entienden? Porque pertenecen más bien a esta problemática y ahí tú tienes gente de izquierda, de derecha. Ni comunachos, como dice Parisi. Bueno, está bien, claro. Que eso es, ¿te fijas? Son familias de esfuerzo de Chile. Pablo, ¿y por qué no lo pudo representar eso hoy día los partidos políticos tradicionales? Usted fue presidente del partido cuando se hablaba de la UDI Popular, que tuvo muchos parlamentarios, creo que fue la fuerza mayoritaria en el Congreso. ¿Por qué la UDI de alguna manera dejó de hacerle sentido a esa gente que hoy día vota por Franco Parisi? ¿En qué minuto se extravió ese feeling, esa sintonía con el votante? Claro, se extravía porque había un programa, por ejemplo, que yo implementé en esa época que se llamaba el Vívelo, ¿ya? Todos los jóvenes de la UDI tenían que ir al Vívelo. El Vívelo vivían una semana, iban a las universidades, al colegio, dependiendo de donde estuvieran, vivían en la casa de un dirigente nuestro en un campamento
y conocían la pobreza, vivían la pobreza, se comprometían con eliminaron el programa. Entonces, cuando tú empiezas a eliminar tu vínculo con la gente, fíjate, yo siendo senador incluso, yo hacía clase en Infocap, ¿ya? Que para mí era muy importante, porque para mí me servía, siendo senador, que tú tienes un territorio más grande, yo mantenía un contacto con la gente del mundo popular. Para mí era muy importante mantenerlo siempre, saber las prioridades, los problemas, conocer los dolores de la gente, ¿te fijas? Entonces, hoy día no, y te pasa lo que le ocurrió a todos, que los partidos se aburguesan. ¿Le falta calle a Chile Vamos, a la UDI? Le falta... Algunos tienen, porque no quiero ser injusto, porque hay muy buenos alcaldes que están ahí, ganan en zonas populares, en la Florida, en fin. Lo que falta es... ahí hay una frase muy famosa de Jaime Guzmán. La política es 90% transpiración y 10% inspiración. Y en la UDI cambiaron el guarismo. ¿Quién? Lo cambiaron, entonces es 90% de inspiración y 10% de transpiración. ¿Pero las generaciones jóvenes como Guillermo Ramírez, que hoy día está a cargo del partido? No, Guillermo creo que hizo una cosa muy positiva de irse a Recoleta al estilo nuestro. ¿No le fue tan bien en todo caso? No le fue tan bien, pero bueno, pero salió, efectivamente. Pero es parte de esta falta de trabajo en el territorio, como llamo yo, ¿ya? Nosotros fuimos al territorio, fuimos a las poblaciones, penetramos el mundo popular y esa fue nuestra estrategia. Entonces, hoy día, siempre ha sido así. En la derecha, los partidos nacen hacia la derecha. Siempre. No nacen hacia la izquierda. Entonces, nace republicano ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Después nace el libertario ¿hacia dónde? Hacia la derecha de republicano. Tanto que dejó a José Antonio medio moderado en esta campaña. Claro. ¿Te fijas? Y tú miras el mundo de la izquierda, es a la inversa nuestro. Ellos nacen hacia la izquierda. Entonces tú tienes, mira la historia de la Falange, entonces a la Falange sale el Partido Conservador, crean la democracia cristiana, aparece el MAPU, aparece la izquierda cristiana, aparece el Frente Amplio, ¿de dónde? Todos son hijos, sus padres eran ministros de la Concertación. ¿Por qué? Porque les dicen, mira, ustedes se aburguesaron, ustedes entregaron la transición, es una crítica a lo establecido. Si lo establecido no es capaz de ir mutando, de ir modificando su estructura, de ir interpretando a la sociedad, que era lo que tenía que haber hecho la UDI. La UDI tendría que haber dicho, yo siempre dije, conviertan a la UDI en el partido de los emprendedores de Chile, porque nosotros tenemos una clase media de emprendedores. Pero usted mismo dice que eso hoy día no pasa. Entonces la pregunta es ¿qué viabilidad en ese escenario donde usted dice que la derecha se ha ido aburguesando un poco, se ha ido aburguesando, donde falta salir más al territorio, donde le salen partidos por la derecha? ¿Hasta qué punto esta idea de una gran derecha o de una gran coalición, de una federación de partidos en la derecha tiene asidero? ¿Usted después de decir esto, alguien le ha dicho sí, hagámoslo, hay reuniones, o es una idea de Pablo Longueira? No, son ideas mías, yo no dejo de decir lo que yo pienso. Si ustedes me invitan a este programa, yo digo lo que yo pienso. No, pero usted le ve viabilidad, ha habido voluntad, lo han llamado, le han dicho, ¿sabes qué? Hagamos reuniones, o los partidos se han reunido a analizarlo. Mira, ¿o no? me basta, perdón, yo tengo como 70 chats. Y ahí tengo de todo en nuestro mundo. Tengo algunos con la Concertación, tengo muchos chats que me permite tomar el pulso de cómo están las cosas. Todos me escriben y encuentran fantástico todo lo que yo digo. Los dirigentes, obviamente, que tú entras a un escenario distinto. ¿Por qué? Pero perdona, es que es muy común cometer el error de decir, oye, hay que fusionarse. Si no, se van a fusionar los partidos. Los partidos desaparecen y se organizan cuando hay una derrota. El problema es que la derecha está triunfante. Entonces la derecha históricamente nunca se ha juntado ni se ha organizado cuando ha ganado. Se junta cuando está derrotada. Así se formó el Partido Nacional antes del 73. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy día? Hay que mantener la diversidad de la derecha. Si la derecha es muy diversa, es mucho más diversa que el mundo de la izquierda, porque el mundo de la izquierda, tú hablas con los socialistas y dicen, no, Pablo, nosotros tenemos 8 fracciones dentro del partido. Pero están dentro del partido, ¿te fijas? En el mundo de la derecha no. El que se enoja, arma un partido. Entonces, finalmente, tú lo que tienes que hacer es crear una estructura que mantenga la diversidad nuestra. Hay gente más conservadora, hay gente más liberal, hay distintas expresiones. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, bueno, tengamos un paraguas común. Hagamos una estructura
para que tengamos una mayoría común y estamos hoy día en el gobierno. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Pablo, pero no fusionar, sacamos un partido, eso no va a ocurrir nunca. ¿Y a usted le gustaría cumplir algún rol en esa eventual federación de partidos? No, Se lo pregunto porque usted está liberado ya del tema judicial después de muchos años. Tiene mucha experiencia, ha irrumpido durante esta semana con varias entrevistas, tiene una cena en 2 semanas más ahí de desagravio con sus partidarios. ¿Está de vuelta Pablo Longueira para eventualmente encabezar una nueva coalición? No, yo siempre he estado vigente, yo no estoy de vuelta. ¿Usted no se ha retirado de la política todavía? No, yo lo que he hecho desde que me retiré de la política y tomé la decisión de retirarme es colaborar con todos. Yo hoy día no milito en la UDI por las razones, parte de algunas de las que vimos aquí. Yo fui fruto de un proyecto que me invitó Jaime Guzmán, me cambió la vida, yo quería ser ingeniero, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, como digo yo, y estuve haciendo un proyecto distinto, diferente y muy exitoso, ya, creo. Pero despejado lo judicial. No, si para mí el tema judicial me da lo mismo. Pero por eso renunció a la UDI en su minuto. No, yo renuncié a la UDI porque a mí la UDI me impidió ser candidato a la convención. No, las razones por las que yo me fui a la UDI son otras. ¿No volvería? No tiene sentido, porque yo hoy día colaboro con todos. Ya, pero no en un cargo formal, en el fondo le estamos preguntando si asumiría algún cargo formal. Quiero ser muy claro, no voy a volver. Ya. Y yo sé que esto, cada vez que lo digo en un programa, me llegan muchos chats. No voy a volver, voy a colaborar en lo que me pidan. Si quieren los consejos, la experiencia, escucharme, ni un problema, lo he hecho siempre, no me he negado nunca, y lo hago con gente de Bópoli, Renovación, de la UDI, Libertario, Republicano. ¿No se sumaría a un eventual gobierno de José Antonio Cast? No. Ya. ¿Ni como ministro? No. ¿Ni como asesor? No. ¿De qué? O sea, no, es que como todos lo llaman para pedirle consejos, de colaborador, de cajón que usted pudiera estar en un segundo piso, mira, en una asesoría. No me puedo restar, soy así, no me puedo restar. Si alguien considera que quiere escuchar mi opinión, se la ha dado a todo el mundo, lo seguiré haciendo, quiero que le vaya bien al país. Yo soy de otra generación. Yo me retiré para que surgiera una nueva generación a la derecha, ha surgido, me parece extraordinario, tenemos que ayudarlos, apoyarlos, lo haré, pero no voy a ocupar ningún cargo. Pablo, esa nueva generación se suele mirar como una extrema derecha, que estaría tironeando a Chile Vamos, y un Chile Vamos que estaría claudicando. Muchos le reprochaban a Evelyn Matei el ser un poco blanda, el haber tenido que hablarle más al centro y mirar que los valores, las banderas, las creencias, todo lo que representaba la derecha tradicional estaba hoy día más encarnada en un Kast o en un Kaiser que en una Evelyn Matei. ¿Usted mira ese, no giro, pero esa tensión hacia la derecha de buena forma? ¿Le preocupa? Aquí siempre se habla de la extrema derecha con una carga un poquitito negativa. Claro, porque este es un país muy particular, porque fíjate que nosotros tenemos una candidata comunista y aquí no existe la extrema izquierda. Es curioso, no existe. Tenemos una candidata comunista, debemos ser el único experimento en el mundo que el gobierno de turno tiene una candidata comunista, pero existe solo la extrema derecha. Yo ese discurso no me lo compro. Por de pronto los conozco a todos, creo que debieran hacer un muy buen gobierno si son capaces de unirse, de estructurarse. Creo que hay gente valiosísima, muchos de ellos los conocimos en los gobiernos de Sebastián Piñera, aquí nadie se va a restar a colaborar, por lo tanto, aquí la extrema derecha, cuando haya extrema izquierda, hablemos de las dos extremas. Aquí, para mí, ninguno no es, algunos crecen naturalmente hacia aquí. ¿Y por qué pasó este fenómeno? Porque nosotros la primera vuelta la convirtieron en la primaria. Entonces, ¿cuál era el problema? Que en esta elección, como la candidata era comunista, el que pasara 20 puntos, porque no iban a tener dos, a pesar de que París pues, no lo incluía, yo estoy hablando de los 3 candidatos del mundo a la derecha, no iban a haber 2 candidatos con más de 20. Entonces, el que pasara 20 puntos, para mí, en mi análisis, yo hago mucho análisis político, ese era el próximo presidente. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque hay una energía instalada después del plebiscito 62-38. Esta segunda vuelta se va a ir 60-40. ¿Pero usted está jugada esta segunda vuelta? Completamente usted jugada. no tiene ni una duda en que gana Kast. Claro, porque ¿sabes lo que ocurre? Que cuando tú tienes elecciones muy traumáticas en los países, o no traumáticas es la palabra, pero diría muy relevantes, ¿ya? Por crisis institucionales, como fue el plebiscito del año 88, nosotros nos demoramos 10 años. Recién Lagos Lavín, en el año 2000, nosotros logramos irnos 50-50 en ese empate técnico. Claro. Pero durante esa década, da lo mismo si ponían a Elwin, ponían a Gabriel Valdés, si ponían a Eduardo Frei, si ponían a Ricardo Lagos.
El país estaba estructurado en ese plebiscito, duró 10 años. Ya, pero 60% no será mucha la expectativa, sacar el 62% que sacó el rechazo. No, yo no creo que sea 62-38, pero es una energía 60-40, a eso me refiero. ¿Te fijas? Porque la discusión aquí es muy simple, continuidad o no continuidad, y esto está resuelto. Por eso que los tres candidatos de derecha sumaban lo que sumaban. Si tú miras esta elección, es por lejos la paliza más grande que recibe un gobierno. O sea, aquí el continuador. Si tú miras todos los candidatos oficialistas en las elecciones, terminado un gobierno, esos candidatos siempre sacaban 40, 45%. Es la primera vez que el candidato, que en este caso era uno, saca el 25, 27. Entonces, el 75% de la gente votó por la oposición en esta vuelta. Porque París sí, está bien, podrá tener gente de sensibilidad de izquierda, pero obviamente era un opositor al gobierno actual. Entonces, esas energías están instaladas. Entonces, si se hace bien el trabajo, es razonable esperar un resultado en torno al 60-40, será 58-40, da lo mismo, pero esa es la energía. O sea, me sorprendería a mí, y cóbreme la palabra, si José Antonio sacara menos 55 en esta elección. Pablo, para finalizar, ya se nos va el tiempo, y en otra materia, después de lo que fue el juicio por Soquimich, que duró tanto, 11 años, que termina como termina, y además con un reproche muy fuerte del tribunal a la Fiscalía, al Ministerio Público, por cómo se hizo la investigación, ¿usted va a tomar algún tipo de acción? Sí. ¿En contra de quién? ¿Del Estado? Lo ¿Del estoy Ministerio evaluando Público? porque yo tengo que esperar. Lo voy a hacer porque, ¿sabes? Yo no quiero que ningún chileno viva lo que yo viví. Por eso que lo voy a hacer, no tengo otra motivación. ¿Qué significa lo voy a hacer? Tengo que esperar el fallo definitivo, o sea, el fallo ya fue, el veredicto ya fue, pero tiene que escribirse una vez que esté escrito. Voy a presentar las demandas que corresponden, le he pedido a mis abogados que las estudien, estoy estudiando ahora otras que voy a ver si lo hago contra distintas instituciones que participaron en esta persecución. Porque no quiero que los chilenos vivan esto. Tú no puedes tener un órgano del Estado que te persigue 10 años con todos los recursos. Aquí se gastan fortunas para perseguir a un ciudadano que es inocente, lo sabían desde el comienzo, entonces te ofrecen salida después que te han destruido públicamente, te dicen, bueno, pero dan una salida, sí que acepta esto, ¿por qué voy a estar aceptando yo cosas que nunca cometí? Entonces tú eres, bueno, si no te vamos a acusar de cohecho, acúseme de cohecho. Yo del primer día le dije, mira, yo no voy a transar en nada. Yo en mi vida cometí un delito. Yo fui una persona de una probidad. Para que a ti te acusen, este es el peor delito que te pueden acusar a ti, ¿me entiendes? Entonces yo no quiero que un órgano del Estado, más el Consejo de Defensa del Estado, todos coludidos, persiguiéndote con unas prácticas, como se le dije al fiscal, para mí mafiosas. Porque yo no acepté el acuerdo, 48 horas después me allanaron a mí, en mi casa a las 7 de la mañana. Entonces estas prácticas no pueden quedar en el olvido. Hay que hacer cambios muy profundos y eso es lo que busco, que se hagan porque no quiero que ningún chileno viva lo que vivió mi familia. Así es simple. Vamos a estar atentos a esas acciones legales entonces. La haré oportunamente, pero se están estudiando, obviamente. Pablo Nogueira, muchas gracias por estar acá esta mañana. No, a ustedes. Que vaya muy bien. Muchas Que le vaya gracias. bien.